Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 con los integrantes Pablo Isoldi, Martín Pita, Marisol Gadea y quien les habla, Nancy Correa. El tema que nos tocó a nosotros es nuestra primera tarea en el capítulo es definir y explicar qué es el valor presente neto, tasa de rendimiento y costo de oportunidad del capital. Las fuentes que utilizamos para llevar a cabo este trabajo fue el libro Principios de Finanzas Corporativas, la 9ª edición. Utilizamos el capítulo 2 con las páginas 13 a 18 y también visitamos algunas páginas web que son las que aparecen en el link acá más abajo. Para comenzar la presentación les vamos a hablar de lo que es el valor presente. Para esto les vamos a recordar que el principio básico de las finanzas es que $1 hoy vale más que $1 mañana. Y esto es porque si hoy puedo invertir este dólar, me va a ir generando intereses inmediatamente. Y se relaciona con el valor presente, porque así como esta definición dice que el dólar hoy vale más que el dólar mañana, este dólar de mañana vale menos hoy. Y eso es lo que conocemos como valor presente y se denomina también como el valor tiempo del dinero. En este ejemplo vamos a ver claramente cómo se valida esto. Acá estamos suponiendo que tenemos un asesor financiero que nos dice que dentro de un año va a haber escasez de oficinas y que si invertimos en esto la vamos a poder vender en 420.000 y que nuestra inversión inicial sería de 370.000. Pero yo para tomar la decisión si esta inversión me conviene o no, tengo que saber el valor presente de los 420.000, que como vimos anteriormente va a ser menor a ese valor futuro al valor actual, al valor presente. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo es el desarrollo para calcular el valor presente. Acá, como bien dice, para calcular el valor presente tenemos que dividir el flujo de efectivo futuro entre 1,05 o multiplicarlo por 1 dividido en 1.5. Este multiplicador es el factor de descuento. Y este factor de descuento está compuesto por 1 más una tasa de interés, que en este caso vamos a tomar la de los títulos del gobierno de Estados Unidos, que es un 5%. ¿Y por qué tomamos esta tasa como referencia? Bueno, la tomamos porque esta tasa es la de los títulos del gobierno de Estados Unidos, como dijimos, y esto es un riesgo menor. Y esta inversión es un riesgo cierto, o sea, esos 420.000 será realmente el valor que vamos a recibir por esta inversión. Entonces, en base a esos criterios, si calculamos el valor presente, podemos ver que es de 400.000. Y como esos 400.000 es mayor que 370.000, que es nuestra inversión, podemos decir que nos convendría en un principio invertir en este proyecto. Como conclusión, les vamos a dejar expresados que el valor presente lo tenemos que calcular descontando los pagos esperados con la tasa de rendimiento ofrecida por otras inversiones equivalentes en el mercado de capitales. Y ahora vamos a seguir conociendo los demás temas. El valor presente neto, también llamado como valor actual neto (VAN), es un indicador financiero que sirve para evaluar proyectos de inversión a largo plazo y permite determinar si un proyecto es viable o no. Para realizar el cálculo VAN vamos a utilizar esta fórmula, en donde es esencial saber el monto de la inversión inicial, que va a ser un número negativo, ya que va a representar una salida de efectivo, los flujos de fondos correspondientes a la cantidad de periodos, la K, como vemos en la fórmula, que va a ser la tasa que utilizamos para descontar el flujo de fondos, y la T, que es el número de periodos de duración del proyecto. En este ejemplo podemos ver una serie de datos que son los que vamos a utilizar para el cálculo del VAN.
En este ejemplo, lo que vamos a hacer es sumar los flujos de fondos descontados a una tasa, que en este caso es del 15%, al momento cero, y además vamos a sumar la inversión inicial, que en este caso son de 100.000 pesos. Una vez calculados estos datos, podemos ver que el VAN va a ser igual a 11.294,88, lo que va a significar, en este caso, que el proyecto de inversión va a tener que aceptarse, ya que va a generar una ganancia que va a ser superior a la rentabilidad exigida. Los criterios de decisión que vamos a utilizar por esta metodología va a ser cuando el VAN es cero. Cuando el VAN es mayor a cero, se va a aceptar, como vimos en el ejemplo anterior. Cuando el VAN es igual a cero, va a ser indiferente aceptarlo o rechazarlo, y cuando el VAN es menor a cero, se va a rechazar, ya que me va a producir pérdida. En conclusión, entonces, podemos decir que los administradores financieros deberán apoyar todos aquellos proyectos de inversión cuyo BPN sea positivo, y así cumplir con el criterio de maximizar el valor presente neto. Ahora sigo yo con la tasa de rendimiento, que esta es la recompensa que los accionistas exigen por aceptar un pago aplazado. Es también la ganancia o pérdida neta de una inversión durante un periodo de tiempo específico, que se expresa como un porcentaje del costo inicial de la inversión. El periodo de tiempo suele ser un año, en cuyo caso se denomina rendimiento anual. La tasa de rendimiento es la ganancia en proporción del desembolso inicial, es rendimiento igual a ganancia dividido inversión. En finanzas, el rendimiento es una ganancia sobre una inversión. Comprende cualquier cambio en el valor de la inversión y o los flujos de efectivo que el inversionista recibe de la inversión, como pagos de intereses o dividendos. Una pérdida en lugar de una ganancia se describe como un rendimiento negativo, asumiendo que la cantidad invertida sea mayor a cero. Para comparar los rendimientos a lo largo de los periodos de tiempo de diferentes duraciones sobre una base igual, es útil convertir cada retorno en un rendimiento anualizado. Este proceso de conversión se llama anualización. ¿En qué consiste la tasa de rendimiento? La tasa de rendimiento se puede aplicar a cualquier tipo de inversión, desde bienes raíces a bonos, acciones y obras de arte, siempre que el activo que se compre en un momento dado produzca un flujo efectivo en el futuro. Tiene distintos usos. Estos usos son: las tasas de rendimiento son útiles para tomar decisiones de inversión, para las inversiones en las que el capital está en riesgo, como acciones y compras de viviendas. El inversor también tiene en cuenta los efectos de la volatilidad de los precios y el riesgo de pérdida. Los indicadores que utilizan los analistas financieros para comparar el rendimiento de una empresa a lo largo del tiempo o para comparar el rendimiento entre empresas son el retorno de la inversión, el rendimiento del patrimonio y el rendimiento de los activos. En el proceso de presupuesto de capital, las empresas comparan las tasas de rendimiento de los diferentes proyectos para decidir cuáles proyectos seguir para maximizar el rendimiento de la empresa. La tasa de rendimiento real versus la nominal. La tasa de rendimiento utilizada para la compra de una vivienda se considera una tasa de rendimiento nominal. Esto es porque no tiene en cuenta el efecto de la inflación en el tiempo. La inflación reduce el poder adquisitivo del dinero, por tanto, el monto de la venta de la casa dentro de 6 años no será el mismo el monto de la actualidad. El descuento es una forma de contabilizar el valor dinero en el tiempo una vez que se toma en cuenta el efecto de la inflación. Se llamará real a la tasa de rendimiento o ajustada por la inflación. ¿Cómo se calcula la misma? La tasa de rendimiento es igual al valor final de la inversión menos el valor de la inversión dividido el valor inicial de la inversión por 100. Teniendo en cuenta el efecto del valor del dinero en el tiempo, la inflación, la tasa de rendimiento real también se puede definir como el importe neto de los flujos de efectivo recibidos en una inversión después de ajustar la inflación. La tasa de rendimiento se puede calcular para cualquier inversión, tratando con cualquier tipo de activo. Tasa de rendimiento anualizada. Un concepto estrechamente relacionado con la tasa de rendimiento es la tasa de crecimiento anual compuesta, o reducida en sus siglas TCAC. Esta es la tasa de rendimiento promedio anual de una inversión durante un determinado periodo de tiempo, mayor a un año. Para cualquier tasa de rendimiento anual compuesta se divide el valor de una inversión al periodo en cuestión, entre su valor al comienzo de ese periodo. Luego se eleva el resultado de la potencia de un dividido entre la duración del periodo. Finalmente se resta 1 de ese resultado. Esto se puede escribir de la siguiente forma. Ejemplo, la compra de una casa
se puede calcular la tasa de rendimiento. Digamos que se compra una casa en 250.000 pesos. 6 años más tarde se decide vender la casa. La familia está creciendo y se necesita un lugar más grande. Se puede vender la casa por 335.000, que sería un valor elevado, que después, este valor es después de deducir los impuestos. La tasa de rendimiento en la compra y venta de la casa es 335.000 menos 250.000 dividido 250.000 por 100 me da una ganancia del 34%. Ahora, ¿qué pasaría si vendiera la casa por menos de lo que se pagó? Digamos que se vende por 187.000. La misma ecuación se puede usar para calcular la pérdida o la tasa de rendimiento negativa en la transacción. En este caso nos da un 25% de pérdida. El costo de oportunidad de capital, por definición, es la tasa del rendimiento esperado en inversión en acciones ordinarias u otros títulos sujetos a los mismos riesgos que los del proyecto. Cuando se descuenta el flujo efectivo esperado del proyecto con su costo de oportunidad de capital, el valor presente resultante es la suma que los inversionistas estarían dispuestos a pagar por el proyecto. Siempre que se pueda, hay que emprender en un proyecto que tenga valor BPN positivo, ya que esto generará riqueza en un futuro. Dicha tasa de rendimiento es la tasa de descuento, la tasa mínima aceptable, o como lo estamos llamando ahora, el costo de oportunidad del capital. Se llama costo de oportunidad de capital porque es el rendimiento sacrificado por invertir en el proyecto en lugar de invertir en otros títulos. Existen dos reglas de decisión para la inversión de capital. La primera, llamada regla del valor presente neto, habla de aceptar inversiones que tengan valores presentes netos positivos. Y la segunda, que se la llama regla de la tasa de rendimiento, habla de aceptar inversiones que ofrezcan tasa de rendimiento que superen sus costos de oportunidad de capital. También hay que tener en cuenta que no es posible saber con exactitud cuál será el costo de oportunidad del capital, ya que es imposible pronosticar un futuro. Por eso podemos tener distintos factores a considerar, los cuales pueden ser que el costo de oportunidad de capital mide el rendimiento a largo plazo que se sustenta en expectativas o proyecciones. No necesariamente este rendimiento que se espera va a ser el mismo que se obtenga, ya que no podemos conocer el futuro. La inflación también es algo en lo que hay que tener en cuenta, ya que influye y altera el rendimiento real esperado. Y finalmente podemos decir que la mejor manera de calcular el costo de oportunidad del capital es comparando lo que obtendrías por la inversión en dos proyectos distintos. Acá podemos ver un ejemplo sobre el costo de oportunidad del capital, en donde nos dan para invertir 100.000 pesos hoy y dependiendo de cómo esté la economía a fin de año, vamos a obtener distintas cantidades de dinero. Si la economía está en crisis, vamos a obtener de esos 100.000 nada más que 80.000, o sea, tendríamos pérdida. Con una economía normal tendríamos una ganancia de 10.000 pesos y con una economía en auge ya una ganancia de 40.000 pesos. Para calcular esto tenemos que tener en cuenta que hay una probabilidad de 3 tipos de mercado, 3 tipos de economía al final del año. Por lo tanto, el cálculo va a ser 1/3 por la suma de los 3 posibles economías al final. Esto nos representaría un rendimiento esperado del 10% sobre la inversión de los 100.000. Pero ¿cuál es la tasa de descuento correcta? Para hacer eso hay que buscar una acción ordinaria que tenga el mismo riesgo que la inversión. Y vamos a encontrar una acción X, la cual equivale perfectamente. Se pronostica que esta acción X el próximo año, dado una economía normal, será de 110 pesos. Si la economía está en crisis, va a ser de 80, y si la economía está en auge, va a ser de 140. El precio actual de la acción X que encontramos es de 95,75 y ofrece una tasa de rendimiento esperada del 15%. Esta tasa de rendimiento esperada la sacamos haciendo la ganancia esperada dividido la inversión inicial. Este 15%, o sea, este rendimiento esperado, es lo mismo que decir el costo de oportunidad del capital para el proyecto. Entonces, teniendo este rendimiento, podemos evaluar el proyecto. ¿Cómo hacemos eso? Descontamos con el costo de oportunidad del capital el flujo efectivo esperado. O sea, hacemos los 110.000 dividido 1 más el rendimiento esperado. Eso nos va a dar por un total 95.650. Para calcular el BPN, deducimos la inversión inicial de esos 95.650 y nos quedarían negativos 4.350. Eso significa que el proyecto va a valer 4.350 pesos menos de lo que nos costó y no vale la pena invertir en él.
en lugar de crear riqueza, lo que va a hacer es perderla, y hubiese sido mucho mejor si hubiésemos decidido invertir en un mercado de valores que en este proyecto. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias.